Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en el estudio el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ministro, bueno, vamos a hablar de varios temas. Tenemos previsto hablar sobre el sistema carcelario, sobre el plan de búsqueda también, a propósito de otra conmemoración del golpe de Estado, pero me gustaría que comenzáramos con lo que ha sucedido ayer en la Corte Suprema y la decisión de remover por 12 votos contra 1 a la ministra Verónica Sabaj. Es una decisión bien relevante la que da el máximo tribunal a propósito de faltas a la probidad y mal comportamiento. Esos fueron los argumentos. Primero, ¿qué le parece la resolución de la Corte Suprema? Bueno, lo primero es que efectivamente esta es una remoción de un ministro de Corte de Apelaciones, ministra en este caso, que es de las máximas autoridades que tiene el Poder Judicial. Están los ministros de la Corte Suprema, luego los ministros de la Corte de Apelaciones, y en ese sentido una decisión muy importante en términos de trascendencia de la misma. Y lo segundo es que la Corte, a juicio de nuestro gobierno, está utilizando las herramientas que tiene para resolver aquellos casos controversiales en los que se han visto envueltos ministros tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, y está dentro de la órbita de sus atribuciones. Nos parece que es una señal muy contundente de que comportamientos en los cuales los ministros y los jueces se alejen de su comportamiento adecuado, se alejen de la probidad administrativa, realicen conductas que no son propias de un ministro, como estar en contacto con los abogados litigantes de una causa. Nos parece que son decisiones que van en la línea correcta. ¿Qué le parece desde ese punto de vista la señal que entrega el Poder Judicial, la Corte Suprema? Es una señal muy contundente. Le está diciendo a todos los jueces de la República que no se pueden apartar de sus funciones, que cada vez que un ciudadano recurre a la judicatura para resolver un conflicto, tiene que haber plena certeza de que ese conflicto va a ser resuelto en el marco del derecho y no va a haber ningún otro antecedente aledaño que se tenga en consideración para la resolución de ese conflicto. Y en ese sentido nos parece que es una señal muy importante de cómo se deben comportar los jueces y cuál es la función que tiene la judicatura para entregarle confianza a la ciudadanía en el Poder Judicial, que es clave para nuestra democracia. Y con los antecedentes que están a la vista, con lo que se sabe también de estos diálogos con Luis Hermosilla, que son los que gatillan precisamente la investigación, ¿hubo una falta de la probidad entonces de parte de la ministra? Bueno, son los tres elementos que tiene en consideración la Corte. La Corte en su resolución tiene en consideración de que hubo falta de la probidad, de que no hubo un comportamiento debido y de que todo eso configura las causales de remoción que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido nos parece que es la señal más contundente que se puede haber tomado. ¿Qué nos dice este caso sobre la gravedad del entramado que ha revelado el caso Audio, ministro? Porque ya es la segunda ministra que cae, digamos, después de que se conocieran esos antecedentes y que trascendieran a la prensa en una investigación que todavía está en curso. No, el caso Audio ha tenido un impacto muy importante en el Poder Judicial, sobre todo un impacto en la confianza de la ciudadanía sobre el sistema de justicia. Por lo mismo, el gobierno el año pasado, en octubre del año pasado, presentó un proyecto que modifica la Constitución para reformar el sistema de nombramiento de jueces y juezas, para entregarle plena certeza y confianza a la ciudadanía de que las personas que van a ejercer la judicatura son personas que están ahí por sus capacidades, por sus méritos, por sus conocimientos, no por otras razones aledañas. Y ese proyecto se encuentra en tramitación. Logramos que se aprobara en la Cámara de Diputados y Diputadas por una amplia mayoría. Crea un consejo de nombramiento que se va a hacer cargo de realizar todos los procesos concursales para, como le decía, que la ciudadanía tenga plena confianza en quienes están ejerciendo la judicatura. Y en segundo lugar, modifica el sistema de una manera muy profunda en relación al Poder Judicial. Este proyecto está actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, ya nos tocó presentarlo, estamos discutiéndolo en general. Hubo una recepción muy favorable por parte de los senadores y senadoras, y un proyecto que es clave para el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.
Claro, porque en el extracto de la resolución de la Corte se plantea que se incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Y pensaba en las señales que se da a la ciudadanía a partir de este caso, considerando que la ministra Sabaj es una más de las involucradas, digamos. ¿Cuán extendido puede estar esta situación? Acá hay un argumento para un caso en particular, pero uno se pregunta respecto a si es que estos principios, ¿no? Y estos comportamientos pueden estar mucho más extendidos dentro del Poder Judicial o es un caso aislado. Bueno, este es el caso que se está conociendo en este momento. Es muy importante que, por lo mismo, la resolución que toma la Corte, porque una resolución que pone los principios que inspiran el ejercicio de la jurisdicción de relieve, qué es lo que uno necesita, qué es lo que plantea nuestro Estado de Derecho respecto a cómo deben resolverse los casos. Los casos se deben resolver por jueces independientes, por jueces imparciales, por jueces que apliquen el derecho, por jueces que actúen de manera transparente. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que pone de relieve la resolución de la Corte Suprema, que a nosotros nos parece que en ese sentido no solo va en la línea correcta, sino que es precisamente lo que la ciudadanía espera de la judicatura en un sistema democrático de derecho. ¿Y eso que está pendiente otro caso más, el del juez Está Ulloa? pendiente otro caso. Entiendo que durante el mes de octubre lo va a resolver la Corte Suprema y bueno, lo resolverá en razón a los méritos y antecedentes que tenga. ¿Cuán lejos tiene que llegar todas estas investigaciones, ministro? No, tienen que llegar hasta que se sepa efectivamente lo que ocurrió. Están las investigaciones disciplinarias, que es la que está llevando adelante la Corte, que eso es lo que está dentro de la órbita de sus facultades. Y por cierto, hay investigaciones también de índole penal que se están desarrollando. Ministro, respecto al proyecto que usted mencionaba sobre los cambios, ¿cuándo cree usted que ese proyecto podría estar listo? Reformar el sistema de nombramiento ha sido un largo anhelo. ¿Ya? El ministro cumplido del presidente Elwin fue el primero en presentar un proyecto de reforma al sistema de nombramiento en el año 90. ¿Ya? Nosotros presentamos este proyecto el año pasado. Es un proyecto que ha avanzado, una reforma a la Constitución. La reforma a las constituciones siempre son complejas porque se requieren de quórum más exigentes para que se aprueben. Y logramos que pasara el primer trámite, es decir, que se aprobara por amplia mayoría con los principales elementos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y ahora lo estamos discutiendo en el Senado. El Senado, cuando lo presentamos, los senadores y la presidenta de la comisión estuvieron plenamente de acuerdo que este es un proyecto central. Le quedaron de dar prioridad a este proyecto. Nosotros esperamos que podamos terminar de discutirlo y aprobarlo en particular durante este año. Y bueno, va a quedar, si no logramos nosotros aprobar la reforma, va a quedar prácticamente a puertas de su aprobación. Pero esto es una reforma de esas que uno dice, estas son reformas que son tan importantes que tienen que ser de amplio consenso. Y eso es lo que hemos logrado con esta reforma. Nosotros presentamos un proyecto de amplio consenso. Además, es una reforma a la Constitución. La Constitución siempre tiene que ser reformada por una amplia mayoría. Es decir, se requiere que sea un proyecto que le haga sentido a las distintas fuerzas políticas. Y eso es lo que nosotros hemos impulsado, es lo que estamos logrando con diálogo y deliberación democrática. Y como le digo, tuvimos una muy buena recepción de los senadores y senadoras y esperamos que se pueda aprobar lo más pronto posible. Ministro, ¿y será suficiente para que se pueda ir recuperando la confianza de la ciudadanía precisamente en el sistema de justicia? Esta es una reforma profunda, es una reforma profunda al sistema de nombramiento. Se crea un órgano que va a administrar los recursos del Poder Judicial. Ese órgano además va a estar sujeto a la Contraloría o al control de la Contraloría General de la República. Se crea además un órgano especial o se le entregan facultades a la Fiscalía Judicial, especialmente en materias disciplinarias. Una reforma muy importante, muy profunda. Por cierto, no va a ser suficiente, pero es parte de aquello que hay que hacer para que el sistema judicial goce de la confianza de los ciudadanos. Ministro, queríamos hablar también de otros temas. Hoy día, como lo decíamos antes, se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, son 52 años ya. Usted va a participar, entiendo, de alguna de las actividades, ¿no? Así es, hoy hay una actividad central que encabeza el presidente de la República, que se realiza en el Palacio de la Moneda. Se conmemoran, tal como tú decías, 52 años de
un día muy oscuro de nuestro país, con el que se inició además una dictadura militar muy larga, muy sangrienta, muy cruel, donde se cometieron los crímenes más atroces que tiene nuestra legislación nacional y que también se encuentran en la legislación internacional. Crímenes, como se ha denominado, de lesa humanidad, y por lo mismo es tan importante conmemorar. Escuchaba, cuando estaba antes de entrar a la entrevista, escuchaba lo que ocurrió con este político norteamericano que fue asesinado. Por eso es tan importante conmemorar estos momentos. ¿Por qué? Porque la dictadura militar genera un quiebre en el que nuestros adversarios políticos los tratamos como enemigos. Enemigos a los que estamos disponibles para torturar, detener ilegalmente, asesinar, hacer desaparecer. Y en un país democrático, donde se parte de la base de los derechos humanos como el pilar central de la democracia, nosotros sabemos que nuestro adversario político es eso. En una sociedad plural tenemos distintas ideas, tenemos distintas visiones de cómo se tiene que desarrollar la sociedad, pero entendemos que todas esas visiones se complementan y que las personas que tienen visiones distintas a la nuestra son personas que tienen legítimo derecho a tener esas visiones y que por ningún motivo estamos disponibles a realizar actos violentos en contra de ellas. Y esa es la importancia de conmemorar, entre otras cosas, el golpe o de conmemorar que nunca más se quiebre la democracia. Sí. Ministro, ¿y usted ve que hoy día hay una cierta relativización de algunos sectores de lo que ocurrió? Lamentablemente. Lamentablemente eso es un gran retroceso para nuestro país. Es un gran retroceso que se relativice que los 17 años que duró la dictadura militar no fue una dictadura. Hay personas que han señalado eso. Es un gran retroceso que se relativice o que se justifique la desaparición y el asesinato de compatriotas. Y es un gran retroceso que se justifique que se bombardee la moneda. Eso nosotros no lo podemos o no deberíamos permitirlo para nuestra convivencia pacífica. Y por eso es tan importante este tipo de conmemoraciones, pero también es tan importante el Plan Nacional de Búsqueda que estamos llevando adelante. Sí, a propósito de esa relativización, puede ser más grave todavía si es que viene de candidatos presidenciales, ¿no? Quienes aspiran a dirigir el país. O sea, yo creo que en general que hayan dirigentes políticos, fuerzas políticas, candidatos a distintas magistraturas de nuestra república que relativicen el uso de la violencia, nos parece que es un retroceso para el estado de cosas de nuestra democracia. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué efectos políticos tiene? O sea, tiene el efecto político de que estamos disponibles que en ciertos momentos podamos tratar al adversario como un enemigo. ¿Ya? Y eso puede generar situaciones de quiebre de nuestra democracia, de violación a nuestros derechos humanos. Y como le digo, en el fondo nosotros tenemos que, más allá de las diferencias legítimas que tenemos, ¿ya? Más allá de las diferencias de mundo que tenemos, de visiones políticas, saber que el adversario es una persona con la que tenemos que dialogar, con la que tenemos que llegar a acuerdos para construir un país en el cual podamos convivir todos pacíficamente. A propósito de esto, ministro, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue instaurado hace 2 años. Usted escribió una columna hoy día en el diario El País de España a propósito de este tema. ¿Cómo ha ido avanzando ese plan, ministro? Sí, bueno, primero que todo, efectivamente, a 50 años del golpe militar, el presidente de la República firmó el decreto que crea el Plan Nacional de Búsqueda. Antes de eso, la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas recayó principalmente en las familiares de los detenidos desaparecidos. Digo las familiares porque son principalmente mujeres, hijas, madres, compañeras, parejas, esposas de detenidos desaparecidos, que son las que han mantenido en alto la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Y a 50 años seguimos teniendo 1.469 personas detenidas desaparecidas, 1.162 personas a las que todavía no podemos determinar su paradero final. 1.162. 1.162. La gran mayoría de ellos. La gran mayoría. Y aquí un llamado, en el fondo hay personas que tienen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Y a 52 años de este trágico momento, es hora de que entreguen esa información, que permita sanar y que permita entender y encontrar los paraderos de las personas detenidas desaparecidas. ¿Ya? Y esa información es muy valiosa para que no solo los familiares puedan tener el paradero de sus seres queridos,
sino que también para que la sociedad pueda saber lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos. ¿Quiénes tienen esa información, ministro? Bueno, los agentes del Estado que fueron no solo juzgados, sino que condenados por la desaparición forzada o por crímenes de lesa humanidad. Y esas personas, el llamado es que colaboren con la reconstrucción de esta herida que tiene nuestra sociedad. ¿Son aquellos que están en Punta Peuco específicamente u otros? Bueno, hay personas que están condenadas, que están en Punta Peuco, otros que están en Colina, otros que están en otros establecimientos penales, y esas personas son las que deberían entregar la información que tienen para que nuestra sociedad pueda saber qué fue lo que ocurrió con esas personas. Ahora, ¿son solo personas o también instituciones? Mire, las instituciones han colaborado con el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Ya? De hecho, hace muy poco se declaró monumento histórico el archivo del Ministerio de Defensa, en el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Archivos, que forma parte del Plan Nacional de Búsqueda. En las diligencias en terreno que se están realizando, en los distintos lugares donde fueron centros de detención ilegal, de tortura y de exterminio y desaparición forzada, como por ejemplo Cerro Chena, que es un recinto militar, el Ejército ha colaborado con la ministra en visita, Marianela Plaza, o sea, Marianela, la ministra que está llevando adelante esto, y ha entregado todas las posibilidades para que se lleven adelante las diligencias en ese lugar. Así, en los distintos lugares a lo largo del país en los cuales los ministros y ministras en visita están realizando las diligencias en el marco de las investigaciones que llevan y en el cual el Plan Nacional de Búsqueda está colaborando con ellos. Entonces, yo le diría que las instituciones hoy por hoy han estado colaborando, las distintas instituciones. Hay un trabajo muy importante en el marco del Plan Nacional de Búsqueda con universidades, con la Iglesia Católica, con los distintos archivos que hay en organismos públicos, con la sociedad civil, con los familiares. ¿Y han sido útiles todos esos trabajos? Han sido muy útiles, han sido muy útiles. Primero que todo, se han aumentado el número de diligencias que están realizando los ministros y ministras en visita. Segundo, se ha logrado decantar un conjunto de información y además información que se le ha entregado a los familiares. Por ejemplo, el 29 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente de la República le entregó a más de 100 familiares las carpetas de calificación que no habían podido tener acceso los familiares de la calificación de las víctimas de desaparición forzada. ¿Ya? Y esos son antecedentes valiosos. Personas nos decían, esto para nosotros es un tesoro, nunca tuvimos esta información. En el marco también del Plan Nacional de Búsqueda, estamos trabajando muy intensamente con los ministros en visita en todas las diligencias. Y hay una cuestión, por ejemplo, en la mina La Veleidosa, en Tocopilla. Yo estuve ahí personalmente en los trabajos que están haciendo. Ahí se encontraron en su momento, en los años 90, detenidos desaparecidos. Después, siempre existía la idea de que había más detenidos desaparecidos, pero nunca se había hecho un trabajo exhaustivo con toda la tecnología, con todos los recursos, para recorrer ese pique minero. Bueno, hoy día se está recorriendo y lo que yo he conversado con los familiares es, tenemos hoy día la confianza de que el Estado está haciendo todo lo posible para saber si hay más personas detenidas desaparecidas al interior de esa mina. Si hay, fantástico, porque podemos encontrar el paradero de las personas detenidas desaparecidas. Y si no hay, nos quedamos con la tranquilidad de que ahí se hizo el trabajo. Y eso para los familiares que van todos los años a tratar de que no se intervenga la mina, de que no se hagan distintos tipos de labores que puedan impedir que en algún momento se realicen los trabajos que están realizando hoy día. Para ello, imagínense la angustia de llevar 40 años en esto. Entonces, eso es lo que hace el Plan Nacional de Búsqueda y por eso es tan importante que esto se transforme en una política permanente. De acuerdo. Ministro, ahora me quedé pensando en lo que había planteado antes respecto a la necesidad de que aquellas personas que tuvieran información sobre el destino de los detenidos desaparecidos pudieran entregar y aportar esa información para avanzar en las investigaciones. Han pasado 52 años desde el golpe de Estado y aún así, con el paso del tiempo, no han entregado esa información. ¿Qué los haría cambiar de opinión hoy, a su juicio? ¿A qué se puede apelar
en definitiva, para que esas personas, que efectivamente tienen información, la pongan a disposición de los tribunales o del Estado o de este plan de búsqueda? Nunca es tarde para colaborar con la justicia. ¿Ya? El Estatuto de Roma, que es precisamente el que aborda los crímenes de lesa humanidad, que son los que cometieron estas personas, señala que la colaboración con la justicia es un elemento que impide la impunidad. Y nunca es tarde para arrepentirse de lo que uno hizo, y nunca es tarde para entregar la información que pueda permitir encontrar a las personas detenidas desaparecidas o saber qué fue lo que ocurrió con sus paraderos. ¿Y el gobierno estaría abierto a la posibilidad de establecer ciertos incentivos a la entrega de esa información? Por ejemplo, reducir condenas o algo por el estilo a cambio de que se entregue información sobre el destino de los detenidos desaparecidos? Nosotros queremos que se cumpla la ley, ¿ya? Que se haga justicia y que ojalá las personas que han cometido crímenes colaboren con la justicia. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero no con algún tipo de negociación de por medio, digamos, que genere esa entrega. Como le digo, lo que esperamos es que la gente que ha cometido un crimen, que además es de los más graves que se puede cometer, colaboren con la justicia. ¿Y es realista pensar que a estas alturas del partido van a entregar algún tipo de información que ayude a esclarecer estos casos? Bueno, esa otra, como otra arista, pero lo que nosotros estamos haciendo es que con el Plan Nacional de Búsqueda estamos trabajando sin esa información, ¿ya? Pero de todas maneras nunca es tarde para hacer ese llamado. Ya, reducción de pena en todo caso, no. Nosotros, a cambio de información. Nosotros, eso está fuera del marco de nuestra legislación. ¿Ya? Y en ese sentido lo que nosotros queremos es que se aplique la ley. O sea, no es una decisión política, dice usted, sino que el ordenamiento jurídico no permitiría... Claro, el ordenamiento jurídico no permite reducciones de condenas por el hecho de entregar información. De acuerdo. Ministro, usted confirmaba ayer en otra entrevista que ya se iban a realizar las primeras modificaciones en Punta Peuco, que estarían terminadas este año. Cuéntenos más detalles sobre eso, en qué consisten esas obras y cuáles son los plazos que tiene el desarrollo de este trabajo. Bueno, primero que todo, el presidente de la República tomó la decisión de que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal especial para las personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Sí. Nosotros estamos trabajando en dos caminos. Primero, se hizo la reforma al decreto, se modifica el decreto supremo que creó el penal de Punta Peuco, ¿ya? Como un establecimiento especial. Ya ese decreto se firmó por parte, en este caso, del ministro de Justicia y del presidente de la República, se ingresó a la Contraloría para la toma de razón y estamos esperando que la Contraloría tome razón de ese decreto, con lo que formalmente se transforma el penal de Punta Peuco en un establecimiento común. ¿Ya? Y la señal es muy clara, no pueden haber establecimientos especiales para las personas que cometieron los delitos más graves. Va en la misma línea de lo que hizo el presidente Piñera cuando cerró el penal Cordillera. Sí. ¿Ya? Es decir, el presidente Piñera cierra el penal Cordillera, el presidente Boric transforma el penal de Punta Peuco en un establecimiento común. Va en la misma lógica, ¿ya? Que no haya ninguna señal de que pueda haber algún tipo de trato especial a las personas que cometieron los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, nosotros en paralelo estamos realizando una licitación para realizar ciertas reformas al interior de Punta Peuco, principalmente aumentar las plazas, en 32 en una primera etapa, y eso está en pleno desarrollo del proceso de licitación. ¿Y esas nuevas plazas a quiénes se van a destinar? Bueno, a las personas que ingresen ahí, que cumplan con las condiciones que establezca Gendarmería, pero que hayan cometido delitos comunes como en cualquier establecimiento penal. Bien. Ministro, una última pregunta respecto a una de las frases que quedó del debate de ayer, del debate presidencial. José Antonio Kast planteaba que ojalá hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no se lo hubiesen disminuido como lo hizo el ministro que ya no está, en alusión al ministro Mario Marcel. ¿Es correcta esa frase? No, no es correcta. ¿Se le disminuyó el presupuesto al Ministerio Público? No se disminuyó el presupuesto del Ministerio Público y de hecho es más. El Tribunal Constitucional acaba de realizar el control de legalidad y nosotros estamos prontos a promulgar una de las reformas más importantes para combatir el crimen organizado, como es la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Esta Fiscalía tiene 6 meses para instalarse, es decir, en marzo del próximo año el Estado de Chile va a contar con una herramienta muy potente, con más recursos, con un fiscal supraterritorial, como lo hacen los países
que llevan la punta en este tema para combatir el crimen organizado. Ministro, y eso se hizo en este gobierno. En este gobierno se presentó la reforma constitucional que se aprobó ampliamente y posteriormente se presentó la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público para crear la Fiscalía Supraterritorial que se aprobó. Y además, en este gobierno estamos tramitando el fortalecimiento del Ministerio Público, que va a implicar más de 1000 funcionarios para el Ministerio Público y en conjunto ambos proyectos implican el fortalecimiento en términos presupuestarios más importante que ha tenido el Ministerio Público desde su creación. O sea, no solo no se redujo el presupuesto, sino que se aumentó el presupuesto. En este gobierno se está generando el fortalecimiento más importante que ha tenido el Ministerio Público desde su creación. Son más de 50.000 millones de pesos. Y es un fortalecimiento porque sabemos que el Ministerio Público requiere de más herramientas de acuerdo. Pero, ministro, y más capacidades para enfrentar el crimen. En la negociación del presupuesto 2025 se hicieron compromisos de recorte, compromisos que se acordaron con la oposición de recorte en varias partidas. Y recuerdo que hubo críticas del Ministerio Público por ese recorte precisamente. Entonces, ¿no se acordó un recorte presupuestario para 2025 que luego fue compensado por otra parte? Bueno, primero que todo, ese fue un recorte que acordó el Congreso Nacional en la discusión de la ley de presupuestos. ¿Ya? No fue la presentación que hiciera la ley de presupuesto en el gobierno. O sea, el gobierno en la ley de presupuesto, sino que fue una solicitud del Congreso Nacional. El Congreso Nacional no excluyó al Ministerio Público de este recorte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se tuvo que hacer el recorte porque así fue lo que determinó la ley. Sin embargo, eso no implica que se haya reducido el presupuesto en razón del año anterior. Y en segundo lugar, se le dio todas las posibilidades al Ministerio Público para que se compensara ese recorte por otras vías, a través principalmente de reasignaciones y redistribuciones. Y así como lo manifestó el propio fiscal nacional en su momento, si mal no me equivoco, enero de este año, se generó un acuerdo con el gobierno y el Ministerio Público de que el recorte que se había realizado por la aplicación de la ley no afectara en ningún caso la operación del Ministerio Público. Queda claro. Ministro Gajardo. Y insisto, el fortalecimiento que se ha impulsado durante nuestro gobierno al Ministerio Público es el más importante en la historia del Ministerio Público. Ministro, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. 9:37, nos vamos actualizando la información del tiempo a esta hora de la mañana. Tenemos temperatura ya de 12,3 grados, cielos despejados, máxima de 27. Viene una tarde calurosa acá en Santiago. Nos vamos a la pausa, al regreso, Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio.